Tiene su teléfono de versículos bíblicos, de páginas de versículos bíblicos, pero no tan solo haga eso, sino que también que eso vive en su corazón. Porque también veo Facebook bien bonitos, que el poder del Señor aquí, allá, que el cielo, hermano, y digo, ¿de qué todo esto si las acciones son otras, hermano? Que ama a tu prójimo, que no sé qué, hermano. Yo digo, ¿de qué sirve todo esto si no estamos entendiendo? Entonces la obra de Dios se hace en el corazón del hombre, y la palabra no solamente, oiga hermano, la tiene que andar usted. Fíjense que al judío se le critica por los famosos tefilín. ¿Qué eran los tefilín, hermano? Eran las cintas que ellos se amarraban en los brazos, se las enrollaban, y allí iban escritas partes de la ley. En la frente ellos se ponían un cofrecito y adentro hay un pergamino. Al día de hoy lo hacen. Entonces eso está reflejando que la palabra de Dios está en ellos. Pero después usted habla con ellos, los critican de egoístas, de pleitistas, de tacaños, de usureros. ¿Qué más, hermano? De todo lo que usted puede imaginar. Yo no sé cuántos vieron una película que se llama El Mercader de Venecia. Qué aburrido, es que habla de historia, hermano. Tiene razón. Hermano, qué terrible esa película. Oiga, me está hablando de un judío y lo que están exaltando es ahí la tacañez de él. Pero él hacía su rito, su oración y todo. Entonces, prácticamente, usted dice, qué tacaño. Ok, hermano, pero ahora viene, ¿y la palabra dónde está en nosotros, hermano? ¿Dónde está en nosotros? Yo siempre le digo, si usted es una persona egoísta, es una persona pleitista, es una persona que no soporta al hermano, yo digo, y entonces, y me dice, soy cristiano, ¿se podrá, es aceptable esto, hermano? No. Entonces, viene ahora la palabra, dice el juicio del trono blanco. Vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar, ¿qué dice, hermano? Se encontró para ellos. ¿De qué manera podemos entender esto? ¿De qué manera vamos a entender esta parte? Usted cuando dice huir, ¿qué entiende usted por huir, hermano? ¿Alguna vez alguien lo han seguido a balazos? No, nadie. A mí, hermano. Ay, hermano. Usted no se queda para ver qué tipo de pistola tenía. Usted sabe que lo agarraron a balazos y usted corrió, hermano. Que si era bonita, era grande, era fea, era mojosa, como ven por ahí. A usted no le interesa. Alguien que lo sigue con un corvo en la mano, usted no ve qué tipo de corvo es. Alguien me dice, era un colín. Yo le digo, ¿cómo viste tú? Que los que saben de corvo saben qué es. ¿Cómo viste que era un colín con el que te iban siguiendo? Hermano, yo veo que alguien me saca un corvo así, yo no veo ni qué tipo de corvo anda, o lo voy a ver por lado. Entonces, cuando dice huir, está hablando de un aspecto fugaz, que usted desaparece, usted corre. Pero ahora hay interpretaciones que dicen que la tierra huyó de la presencia de Dios. Entonces, cuando habla huir de la presencia de Dios, se le dan términos en el sentido que la tierra desapareció delante de Dios. Ahora viene la pregunta, en el 12. Pero dice que el mar, que el Hades dieron sus. Y si la tierra había huido, entonces ¿de dónde sacaron? Por el poder de Dios. Ok, tratemos de entenderlo, hermano. Entonces la interpretación que está diciendo es como cuando alguien dice, no hallaba ni a dónde meter la cabeza este bendito. Cuando usted confronta a alguien por sus errores, alguien ha confrontado al otro así de, mira, vos andás hablando de mí, andás diciendo esto y esto. ¿Qué quisiera hacer el confrontado, hermano? Entonces, el término que está dando es este término, la tierra huyó. O sea, la tierra estaba tan cargada de pecado, tan cargada de maldad, que prácticamente desapareció. Pero esto, hermano, también está reforzado con unos versículos en Mateo 24:33, cuando está diciendo, oye, hermano, dice, el cielo y la tierra pasarán. Y es ahí donde muchos, ok, entonces quiere decir que el cielo y la tierra van a desaparecer. Sí, hermano, porque la Biblia dice que Él va a ser cielo nuevo y tierra nueva. Pero entonces, ¿por qué entonces este versículo está antes del 12? No me pregunte, porque solo le puedo decir, el escritor lo hizo antes, hermano. Entonces dice que el cielo y la tierra desaparecieron. ¿Por qué? Está hablando entonces de que en aquel momento Dios empezó a confrontar a la humanidad, empezó a confrontar a todos aquellos vivos y muertos. Empezó Él a confrontarlos al grado que, hermanos, la tierra no hallaba, cuando dice la tierra, la humanidad no hallaba a dónde meterse por el juicio de Dios. Pero fíjense que hay algo bien interesante,
que cuando está hablando ya aquí de este trono donde Dios va a hacer juicio, si usted se va a Daniel 7:10, vea Daniel 7:10, no me pierda esto. Fíjese, y le decía hace un miércoles atrás o dos, hermano, 700 años antes, Daniel ya había visto todo esto. Daniel ya lo había visto. Daniel había visto el trono de Dios, había visto a Dios sentarse en el trono y a juzgar a los buenos y a los malos, a juzgar a aquellos que habían hecho su voluntad. ¿Lo tiene ahí, hermano Daniel? Amén. 7:10. Ok, 7:10. Alguien me lo lee con fuerza, así, con voz de arcángel, hermano. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Léame el 9. Estuve mirando hasta que fueran puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ok, ahora usted viene en el 11 y dice, vi un gran trono blanco. Entonces, hermano, ¿de qué está hablando? Probablemente acá Daniel dice una cosa, que un río de fuego. Hermano, óigame, ¿y el fuego para qué sirve, hermano? ¿Alguien sabe para qué sirve el fuego? Para quemar. Donde hay fuego, hermano, mire, cuando hace erupción un volcán, ¿qué queda, hermano? Yo no sé cuántos fueron a ver el playón allá de nuestro país, el famoso playón. Hermanos, 500 años tienen que pasar para que ahí empiece a nacer vegetación. Yo me acuerdo que mi abuela dice que mi tío, que tenía no sé si 6 años, cuando fue esa erupción de ese volcán. Mi tío ya se murió, creo que ahorita andaría por 110 años, creo, mi tío, no sé. Hermano, óigame, y yo le digo, que el fuego sirve para calcinar, para quemar. Entonces, cuando Daniel está hablando de esto, dice, un río de fuego va a salir para juzgar, para quemar todo lo que prácticamente no sirve. Entonces vuelve a decir, un gran trono blanco, y el cual estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de él, para ser juzgados cada uno. ¿Por qué cosa, hermano? Por sus obras. Fíjese que ahí donde aquí se va a encontrar en donde, si usted estuvo sufriendo por el pecado del hermano, déjeme decirle, hermano, ahí no va a importar nada. Ahí no le va a decir cuánto sufriste por el hermano que pecaba. Hermano, ahí va a pagar usted por lo suyo. Amén. Ahí no va a haber tales que, mira, Señor, yo sufría por los hermanos que pecaban. ¿Alguien sufre por ellos actualmente? Déjelos, yo siempre déjelos que se revienten, hermano. Oiga, mi hermano, no hay nada mejor. Yo me pongo triste como pastor cuando me doy cuenta de algo de algún hermano que yo sé que está en nuestra iglesia. Digo, lástima por él. Porque después viene el golpe secundario a una acción que no es agradable delante de Dios. Y esto genera algo negativo en usted. Sobre todo empieza a decir la Biblia, la muerte espiritual. Mire, hermano, vuelvo a lo mismo de siempre. ¿De dónde cree que viene el desánimo de sus corazones? ¿De dónde cree que viene aquella cuestión? Ni ganas de hablar de Dios tengo. Oiga, mi hermano, no hay cristiano, no existe cristiano que ame tanto a Dios, que venga y que diga que no tiene ganas de hablar de Dios, hermano. Hermano, no existe, no hay. Por eso yo siempre digo, evalúese cristiano. Mire, hermano, Pablo, yo el ejemplo más grande, Pablo y el resto de los apóstoles. Véanlos. En algún momento se detuvieron y dijeron, no, hoy no queremos hablar de Dios porque nos andan, por ahí andan amenazando, no vas a creer. Yo hablando de Dios. Hermano, ¿cree usted que ellos hicieron? ¿Sabe qué dijeron? Ok, vámonos a la otra ciudad y hablemos ahí. Y llegaron ahí, ¿sabe qué hicieron? Se movieron a la otra ciudad y hablaron ahí. ¿Y sabe qué hicieron? Se movieron a otra ciudad y hablaron ahí. Entonces no vamos a ir de la iglesia, pastor, váyase donde quiera, pero hable de Dios. Amén, hable de Dios. Ese es el punto. Entonces, cuando la Biblia está hablando aquí, hermano, Dios lo va a juzgar a usted propio, por usted. Hermanos, entonces entendámonos acá. Acá no dice, y Dios puso a todos y empezó a juzgar al hermano fulano por los pecados de Mengano. ¿Habrá algún Mengano aquí? No, hermano.
Dice, Dios puso a todos, grandes y pequeños, y empezó a juzgarlos a cada uno por sus acciones. Pero fíjese que cuando dice grandes y pequeños, ahí hay otra cuestión, hermano. Todos entienden, a los bebecitos también, no, desde su infancia hasta su edad. Mira, hermano, hay niños que tienen conciencia de lo que están haciendo. Me gustó, alguien subió algo que hoy en la actualidad es los niños contables, ¿verdad? Buscan el programa que quiere irse. Y usted, hermano, 8 años todavía, ¿qué hacía, hermano? Masticando papel, ¿verdad? Agarraba plástica. Hermano, no pensaba en una tablet. Una hermana, hoy una que puso, dice, yo comía lodo a esa época, dice. Y los niños ahora, 8 años, ¿qué hacen, hermano? La mente de ellos está más abierta. Hay un conocimiento mayor aún, quizás de nuestras épocas. Pero entonces, hermano, está hablando de que se va a empezar a contar de la edad, el momento en que usted empezó a tener una conciencia y ya actuábamos con maldad y llegamos, fuimos creciendo y llegamos a una edad adulta y seguimos actuando con maldad. Entonces, dice grandes y pequeños, se refiere a todo esto. Porque un niño inocente no puede ser juzgado por Dios, hermano. Sino que está hablando de su infancia, cuando usted ya empezó a actuar con maldad. Yo me acuerdo que estábamos en la escuela, hermano, y yo siempre he sido tranquilo, pasivo, como usted no tiene idea. Y había un muchacho, hermano, que yo no sé de dónde salió, pero lo molestábamos. De apodo le decíamos Bate. No sé por qué le decían Bate, pero yo cuando llegué le decían Bate, hermano. Resulta que una vez estando en la escuela, éramos pequeños, yo era pequeño, hermano, estaba pura ratilla. Y el muchacho era pequeño, y sabe que no sé qué pasó, el que le dije, y sacó bien la punta de un lápiz, y sabe que me ensartó el lápiz en el estómago. Por ahí tengo el puntito negro, está en mi estómago. Y después yo me quedé, hermano, ya con el tiempo, digo, ¿cómo este muchachito tuvo esa... Yo no sé si un niño tiene capacidad de agarrar un cuchillo, tú vas a meter el cuchillo a alguien, hermano. Que un niño haga eso, porque ya en él ya hay una conciencia de esto. Entonces, desde ahí, hermano, desde que usted ya empieza que... le voy a robar todos los carritos al otro niño. Alguien robó cuando era chiquito, pues. Arrepiéntase. Porque desde ahí todas esas obras. Entonces siga leyendo lo que dice. No se dio lugar para la tierra, dice el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Hermano, no hay nada más terrible cuando se abre el libro y le empiezan a buscar las notas, la lista, ¿verdad? Fulano de tal no está aquí, saquen. ¿Alguna vez alguien estuvo en un lugar donde buscaron la lista y no lo hallaron? Solo al pastor le ha pasado, hermano. ¿Ustedes dónde los criaron? Yo me acuerdo que una vez llegamos a una reunión, hermano, y lo más triste es que empezaron, vamos a pasar lista, empezaron, y todo. Y dijo el que estaba ahí, los que no estén, pónganse de pie, nos pusimos de pie todos, para afuera, ustedes no son parte de esto. No se imagina qué achicada más grande me llevé. ¿Y saben por qué fui yo? Porque uno dijo, no, me andan, no hay problema. Y yo sé, pero es que tenés que estar inscrito. No hay problema, después te hacen. Y como uno, ¿verdad? Siempre de... Yo no sé cuánto venía a la iglesia, no, anda a la iglesia, no, pero es que mira, yo chupo, te hago que no importa, anda a la iglesia. No importa, vos anda, ahí está, te vas a ver Dios. Hermano, óigame, cambie su corazón. Porque eso es lo que dice la Biblia. Viene alguien a la iglesia o va alguien a los caminos de Dios. ¿Con qué propósito es, hermano? Óigame, es para cambiar, es para ser diferente, es para ser una nueva criatura, porque llega el momento en donde va a ser buscado su nombre en el libro de la vida, y ahí va a encontrarse cada una de sus y de nuestras acciones. Mire, hermano, cuando leo esto, a mí me da, oiga, no miedo, yo me aflijo. Digo, Señor, va a salir a la luz toda. Yo no sé cuántos han leído las chip, aquellas boletitas chip. No saben ni qué es eso, ¿verdad? ¿Cómo se llaman, hermanos? Ahí se me va el nombre, pero son unas libretitas chip, en el sexo, que ahí les va explicando cuando el hombre muere, llevado al cielo. Y el pastor que escribe esto dice que ante todo el público hay una gran pantalla y empieza a salir a la luz todo ante los ojos de todos. Y ahí se va a descubrir, hermano, lo hipócrita que fuimos. Que en secreto hablamos de los hermanos, pero enfrente, no, mi hermano lo amo. Hasta 3 besos le da, dice, porque es que el tercero es buena suerte, hermano. 2, normal, ya el tercero es buena suerte.
y le da los 3 besos al hermano. Y allá, hermano, yo no sé si será así como el pastor se escribe, va a ser puesto a la luz, hermano. Y va a estar ahí la persona que usted engañó. Dios mío, la fulana, ahí está. Eso es, bueno, tal vez yo creo que ahora me entiende. Y cuando yo leo esto, van a ser vistas nuestras acciones. Yo digo, Dios santo, ¿cuántas personas yo le hice cosas negativas y malas, hermano? Entonces es ahí donde se dice, Señor, por eso dice la Biblia, vete y no peques más. Ahora entiende el valor de vete y no peques más. Hermano, ¿por qué? Porque ahora usted en los caminos de Dios y continuamos en un estado de pecado deliberado. Oiga, mi hermano, yo no sé si desde ahí empieza, porque cuando usted era inocente en el Evangelio, que no tenía temor de Dios, dice la Biblia que Dios eso lo borra y lo deja allá. Pero ahora, hermano, aquí adentro en el Evangelio, y deliberadamente continuamos a hacer las cosas, es ahí donde viene el problema para cada uno de nosotros. Sigue diciendo, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces, este libro de las acciones, de sus acciones buenas y malas, y este libro de la vida. Entonces, hermano, mire, va a ser bien duro para aquel que se dedicó a hacer buenas acciones, pero no se encontró en el libro de la vida. Va a ser duro. Y va a ser duro también para aquel que se portó mal, hizo un montón de cosas y que está ahí, está en el libro de la vida. Esas son las cosas que la gente muchas veces no logra entender. Y eso es lo que muchos dicen, ya vio, no importa, peque, haga lo que le dé la gana. Dios, el salvo siempre es salvo. Siempre hemos dicho, hermano, si usted es salvo en el Señor, toda su vida desde aquí en la tierra hasta el final, hermano, de los siglos, su vida está en santidad. ¿Cómo, pastor? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Entonces fue abierto el otro libro, dice, según de los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. 13. Y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Y quién más los entregó, hermanos? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vuelve a decir según sus obras. Hermano, ¿por qué hablamos tanto de las obras? ¿Por qué se habla tanto de las obras? Porque es imposible que usted como cristiano no tenga buenas obras. Óigame, hablábamos, siempre decimos que la salvación es por gracia y no por obra. Pero cuando usted es cristiano, hermano, ya las buenas obras tienen que estar a flor de piel en usted. Amén. Porque es difícil que usted me diga que conoce al Señor, ama al Señor, y no, hermano, no hay deseo de extender la mano para ayudar, no económicamente, no materialmente a alguien, sino que para hacer algo bueno, algo positivo. Yo les cuento que cuando éramos pequeños nos enseñaban a hacer la buena obra del día. Yo no sé cuántos hicieron buena obra ahora. Nosotros nos enseñaban, hay que hacer la buena obra del día. Y siempre andábamos, me acuerdo, nosotros buscando hacer algo bueno para alguien. Porque nos enseñaron a hacer cosas buenas para alguien. Pero cuando, hermano, de repente usted viene al Evangelio, dice la Biblia que fuimos hechos para buenas obras. Dios lo hizo a usted para buenas obras. No me puede decir que Dios no me va a castigar porque yo no le ayudé al hermano a cargar eso. No, pero le queda aquí, hermano. Le queda en el corazón el golpe. Pudiste haber ayudado y no. Y eso ya no es, eso ya es la conciencia martelándolo, porque un hijo de Dios, hermano, oiga, un hijo de Dios tiene eso, porque Dios se lo ha dado. Usted no puede negar una buena acción, no puede negar una buena actitud, no puede negar algo bueno. Entonces dice que, entonces, y el mar entregó sus muertos y cada uno de ellos, el Hades, cada uno de ellos, o sea, cada estado de estos entregó. Ahora viene la otra parte. Mire, una de las críticas que nos hacían, dicen, los bautistas permiten la cremación de los cuerpos. Yo les contaba a unos hermanos hace tiempo de que la cuestión de quemar el cuerpo salió en protesta contra aquellos que decían que no había que quemar el cuerpo, porque si quemaba el cuerpo, cuando el Señor viniera, no le iba a resucitar. Entonces viene mi lógica, digo, bueno, pero cuando un muerto se muere, lógicamente, se descompone, ¿qué queda ahí, hermano?
Y cuando queman un muerto, ¿qué queda? Prácticamente lo mismo. Ceniza, polvo y ceniza, solo que en uno me dice se queman los huesos y en el otro dicen que no se queman. Entonces ya vio, hago huesos. Y me mandaron al libro de Daniel, de Ezequiel, cuando dice el Señor le dijo, huesos secos generen vida. Así va a ser el Señor, porque hermano, mire, y los muertos que se murieron, pero hace siglos ya, 700, 800, 900, 1000 años, más, habrán huesos de ahí. No va a poder el Señor hacer nada. Oiga, hermano, entonces muchas veces hay un choques doctrinales. ¿Qué va a pasar? Pastor, entonces hay que quemarlo. Vea usted, hermano. Y usted tiene dinero para mandar al Salvador, mande. Usted no tiene dinero, queme al cristiano, hermano. Solo sé decirle que Dios lo va a resucitar. Eso lo creo yo. Si usted lo cree al contrario, pues voluntad suya. Mas yo le puedo decir, el Señor lo va a resucitar. Porque al poder de Él nadie se escapa, hermano. Al poder de Dios nadie se escapa. Entonces, hay religiones, sobre todo los judíos, para ellos es prohibido quemar un cuerpo. Es abominación para ellos. Es como decirle, Señor, yo te rechazo totalmente y por eso quemo este cuerpo. Entonces, hermano, yo le digo, ¿qué le puedo decir yo? Le puedo decir yo, hermano, entonces guarde el muerto. Si tiene una refri grande, métalo ahí, hermano. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El Señor, danos la sabiduría, danos el entendimiento, porque bíblicamente nos chocamos, venimos con un choque cultural y un choque, quizás le dijera, doctrinal en este punto. Entonces dice que el Hades entregó sus muertos. Ahora, ¿qué el cuerpo que va a salir de ahí? ¿Qué tipo de cuerpo va a salir, hermano? Después de muerto, ¿qué tipo de cuerpo le va a dar Dios? Oiga, hermano, nos dice la Biblia que va a ser un cuerpo glorificado para la vida eterna y va a ser un cuerpo que resista el castigo eterno. Físico. No, hermano, porque un cuerpo físico no puede aguantar ni... Fíjese que hacía un pastor, dijo algo que a mí me gustó. Dios nos tiene que dar un cuerpo transfigurado, un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque usted va a tener la capacidad de pasar muros, dice. Oiga, hermano, no va a ser la prueba, y dice, va a pasar muros. Va a tener la capacidad porque ya no tiene moléculas, ya no tiene átomos el cuerpo. Usted va a poder hacer esto. Entonces dice, un cuerpo que pueda viajar, dice, a la velocidad de la luz y que pueda viajar al grado de no desintegrarse. Yo no sé cuántos vieron que estaban tratando de hacer un tren que iba a viajar a no sé cuántos kilómetros por hora, que iban a ponerle una especie de sillas que levitaran, porque si eran unas sillas firmes, los cuerpos se podían desintegrar de las personas que fueran en ese tren. ¿Nadie vio eso? Sí, amén. Algunos, bravo, hermano. La felicito, hermano. A otros no lo vieron. Bueno, para los que lo vieron, los felicito. Entonces, ¿por qué dice esto? Porque el cuerpo no tiene capacidad de viajar a velocidades exageradas. Entonces el cuerpo que Dios le va a dar, hermano, va a ser un cuerpo que tenga la capacidad, no para ir en ese tren, para viajar a la velocidad que Él quiere, un cuerpo glorificado. Entonces los muertos, la segunda muerte, como dice acá, que lo vamos a ver, 14 dice, estamos en el 13, dice, y el Hades se entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y los muertos y el Hades fueron lanzados, y la muerte fue lanzada al lago de fuego. Esta es, ¿qué, hermano? La muerte segunda. Entonces cuando dice, bueno, la muerte fue lanzada al lago de fuego, ¿a quién venció Jesús, hermano? La muerte. Entonces, usted queda, bueno, ¿y la muerte entonces qué? ¿Qué es la muerte entonces, hermano? ¿Es un estado o es un ser espiritual? ¿Qué será? ¿Se ha preguntado eso usted, hermano? Cuando lee esto, yo cuando leo esto digo, bueno, ¿y la muerte qué será? ¿Será un ser espiritual? ¿O será un estado al que el hombre queda? Entonces la muerte fue agarrada, el estado fue agarrado y fue echado ahí, o ese ser espiritual fue agarrado y fue echado ahí. Mire, la muerte siempre se la pintan, ¿verdad? Aquella calavera que anda de negro, una gran hacha, una gran hoz. ¿Será así, hermano? Dicen que llega la muerte, lo visita, hoy vengo por ti, dicen. Entonces, hermano, siempre se ha creído, oiga, se ha creído que es un personaje
totalmente, que llega y le visita, hoy vengo por ti. Y luego la Biblia dice que la muerte va por ti, la muerte te busca. Entonces, hermano, se ha creído que es un personaje espiritual, que es agarrado y es echado. Pero, hermano, yo le digo, estas son de las partes que usted se queda, bueno, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo podemos entender la muerte? ¿Es un estado? Sí, porque el hombre dice que ya no es más en la tierra, pero sí, en el estado espiritual sí está ahí. Entonces, sigue diciendo que esta es la muerte segunda y luego dice, y él dice, no, y no se halló, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces venimos otra vez, hermanos, y es ahí donde vuelvo a repetirle lo que hemos venido hablando, estos versículos del 18 para acá, capítulos del 18 en adelante, en donde vuelve a decir la palabra del Señor. Hermanos, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando sea abierto aquel libro de las obras y aquel libro de la vida, se va a encontrar su nombre ahí. Y esto es ¿por qué está esto para nosotros, hermano? Porque esto es donde usted debe de reflexionar y decir, Señor, verdaderamente mi nombre está escrito en el libro de la vida. Oiga, me dice la palabra del Señor que hubieron muchos hombres que se encargaron de ganar al mundo, se encargaron de hacer grandes obras para el mundo, pero dice que perdieron su alma. Mire, hermano, yo digo, Señor, ¿cuántos de nosotros que estamos acá estamos tratando de hacer algo y no nos damos cuenta, Señor, cuál es el estado de mi alma? No, yo me siento bien, pastor, en la iglesia. Es más, ni me meto con nadie, termino el culto y me voy. Hermano, le pregunto nuevamente esto. ¿Será hallado nuestro nombre en ese libro de la vida? Sí, pastor, porque yo hice una oración. ¿Quién hizo la oración de fe? Y después el hermano le dijo, ahora su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Será así? No, hermano, óigame, es un proceso, una transformación de Dios en nuestra vida, donde cada día mi vida va siendo cambiada, va siendo quitado aquello que no sirve dentro de mí, aquello que me aleja, aquello que me hace destruir al hermano, aquello que me hace ser indiferente con otro hermano, me hace no ver la necesidad de otro, me hace no entender la necesidad espiritual de alguien. Mire, ¿dónde o cuándo nosotros nos hemos percatado de hermanos que tienen necesidades espirituales? Ni de la suya se da cuenta, ¿verdad? Y va a encontrar las de otros. Hermano, óigame, hay gente que tiene necesidades espirituales. Y muchas veces ni usted se da cuenta que usted está pasando una necesidad espiritual. Ahora, este hermano con quien tuve el encuentro me dijo algo. Me dijo, él es de un país, me dijo, de los de mi país, somos mentirosos, somos borrachos, somos aquí medio todo. Pero el salvadoreño tiene algo, son orgullosos. Pobres y ricos son orgullosos. Así nos catalogan, hermano. Y yo digo, no se equivocó. No tenemos nada, pero con dignidad, ¿verdad? Sufro la pobreza. Todavía es así. A mí nadie me achica. Dijo alguien ahí, antes que muerta, no es como dijeron. Mejor sencilla. Antes muerta que sencilla, imagínense. Yo creo que nos pega, ¿verdad? Que no vean que este zapato está roto. Sobre un zapato voy a meter el otro. Hermano, tratamos de tapar. Óigame, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque esas partes son las que afectan. Entonces, si esta persona me dice esto, creo que es la perspectiva que tienen para con nosotros los salvadoreños. Y me dice él, y nosotros no. Nosotros llegamos y si hemos cometido un error pedimos disculpas. Nos humillamos. Yo me río de la lengua, conozco varios, pero no creo. Pero igual, hermano, esa es la perspectiva de ellos. Porque nosotros tenemos perspectivas para otros hermanos de otros países, pero es que ahí solo van de este país, aquí van de este otro, ¿no? Entonces tratamos de... Entonces, hermano, yo le digo, ¿cuál es la perspectiva que tiene? Ahora vengo yo y le digo, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene de sí mismo? Mire, yo le digo, somos unos bien campeones, no, que soy un buen cristiano. ¿Cuántos han dicho así? Ay, pero eso es pastor. ¿Cuál cristiano? Voy al culto, ofrendo, gano almas, me quito el bocado y se lo doy a otro, ayudo al necesitado,
visito a los enfermos, oro por los necesitados espirituales, amo a mi prójimo. Amén. Hermano, entonces eso es lo que la Biblia nos está hablando, ese es el proceso de Dios, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, hermano, para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿qué tiene que hacer usted? Venir a una iglesia con un hermano, le va a hacer una oración, y que después de la oración el hermano le diga: ahora bienvenido a la casa del Señor, su nombre está escrito en el libro de la vida, y cuando usted muera va a estar ahí y va a decir: aquí estoy, Señor, porque el hermano X oró conmigo y me dijo. Hermano, no es lo que le hayan dicho, es lo que Dios hizo en usted, y es lo que usted quiso obedecer de parte de Dios. Y ese es el error que hemos venido cometiendo por generaciones. A hermano venir diciendo: hermano, usted ya es salvo, basta, ya es salvo. Pero mi hijo es borrachón, no, ya es salvo. Mi hijo, tengo 2 mujeres, no me preocupe, ya es salvo. Amén. Mire, pero fíjate que a mí no, te salvo, hermano. Ese es el error que hemos venido cometiendo. El proceso de Dios es uno en el cual, amén, haga la oración del pecador, hágala, ok, hágala, pero usted sepa que es un proceso en su propia vida, es un proceso en donde cada una de las cosas en usted tiene que ir cambiando, hermano. Y a esto es lo que nos llama la Biblia. Por eso hemos venido estudiando esto, hemos venido viendo esto, en donde usted tiene que entender si verdaderamente su nombre está escrito en el libro de la vida. El pastor, porque predicó, uy, hermano, el hermano fulano que todo su sueldo lo daba a la iglesia para que la iglesia se lo diera a otro hermano. Nada de eso, hermano. Es, hermano, por cada uno de nosotros un corazón contrito y humillado. Regálele un aplauso, Señor, hermano. Padre, gracias por tu palabra, Señor, la bendecimos. Gracias por mis hermanos que están acá presentes, Dios. Oro por cada uno de ellos, Señor. Suplico de que tú les bendigas, Señor.